Pocas amistades parecen tan inquebrantables como las que se forjan durante la infancia, y sin embargo, hasta los lazos más antiguos pueden romperse en silencio. Y para siempre. Así fue la historia entre Laura Cuevas y Anabel Pantoja, una amistad que nació en los rincones más íntimos de Cantora, pero que terminó en un frío y absoluto silencio. Laura Cuevas no es una desconocida para quienes han seguido de cerca la vida de los Pantoja. Pasó gran parte de su niñez en la finca de la famosa familia, ya que su padre, Juan, era el encargado del cuidado del lugar. Allí, entre juegos y secretos compartidos, Laura creció al lado de Kiko Rivera, a quien aún guarda cariño sincero, y de Isa Pantoja, con quien tuvo más de un desencuentro en aquellos años. Pero hay un nombre que siempre estuvo rodeado de misterio en su relato: Anabel Pantoja. Poco se ha hablado de la verdadera relación entre Laura y Anabel, y menos aún de los motivos que llevaron a su distanciamiento. Sin embargo, para entender lo que pasó, tenemos que viajar en el tiempo, hasta el año 2015, cuando Laura participó en el reality GH VIP 3. Fue allí donde, en su vídeo de presentación, dejó entrever el dolor que llevaba guardado durante años. Con palabras firmes, Laura repasó uno por uno a los miembros de la familia Pantoja, dejando claro que su vínculo con ellos ya no era el de antaño. Sorprendió al público al hablar con ternura de Kiko Rivera, a quien describió como un hermano de la infancia. A pesar del tiempo y la distancia, Laura confesó que aún lo consideraba una buena persona. Pero el tono cambió radicalmente al referirse a Isa y Anabel. A Isa la retrató como alguien con quien nunca pudo tener una convivencia fácil. Y sobre Anabel, su testimonio fue aún más impactante. Reveló que, cuando eran niñas, eran inseparables. Sin embargo, todo cambió abruptamente cuando Anabel cumplió 12 años. Ese día, sin previo aviso, empezó a tratarme como si fuera invisible. En Cantora, me evitaba, me ignoraba, y actuaba como si yo no perteneciera a ese mundo. Fue ella quien cerró la puerta, y desde entonces, dejé de existir para ella. Confesó Laura con una mezcla de tristeza y resignación. Estas palabras dejaron huella, no solo por lo que decían, sino por lo que no se atrevieron a nombrar directamente. No hubo reproches ruidosos ni acusaciones públicas constantes, sino el testimonio de una herida que lleva años sin cerrarse. Hoy, con Laura enfrentándose a nuevas pruebas en Supervivientes, esta historia vuelve a emerger del pasado como un eco de lo que fue y ya no es. Una amistad que prometía durar toda la vida, y que por razones que aún duelen, se apagó sin una despedida. Ese lugar que para muchos es simplemente una finca famosa por estar ligada a la dinastía Pantoja, para Laura Cuevas fue mucho más que un escenario mediático. Fue su hogar, su refugio, su mundo entero durante muchos años. Allí no solo vivió rodeada de animales y naturaleza, sino también de personas con las que construyó los primeros vínculos de afecto y pertenencia. Entre esas personas estaba Anabel Pantoja, la que algún día fue su amiga inseparable, y cuya relación terminó en un abismo de silencios y ausencias. Laura no llegó a Cantora por casualidad. Su padre, Juan Cuevas, fue durante muchos años la mano derecha de Isabel Pantoja en la finca. Gracias a ese vínculo laboral, la pequeña Laura creció rodeada de los hijos, sobrinos y nietos de la famosa cantante. Allí tejió lazos con Kiko Rivera, con quien compartió juegos, confidencias y una relación fraternal que todavía hoy recuerda con cariño. También convivió con Pacina Isa Pantoja, aunque su trato con ella fue mucho más complicado desde el principio. Pero fue con Anabel con quien vivió una etapa que, según sus propias palabras, marcó su infancia para siempre. Anabel era como mi hermana. Hacíamos todo juntas, jugar, inventar historias, espiábamos a los adultos, compartíamos hasta la merienda. Yo la quería con todo mi corazón. Recordaba Laura en una entrevista televisiva, con una mezcla de nostalgia y amargura. Y es que, en la vida de una niña, esas primeras amistades lo son todo.
son el centro del universo. Pero nada es eterno. A los 12 años, una edad en la que el mundo empieza a cambiar, a veces sin que uno lo entienda del todo, algo se quebró. Laura notó que Annabel comenzó a tratarla de forma distinta. Las conversaciones se hicieron menos frecuentes, las risas desaparecieron y la complicidad de siempre fue reemplazada por una especie de distancia fría e inexplicable. Un día, sin motivo aparente, ella dejó de buscarme. En Cantora, empezó a evitarme, a mirarme como si yo no perteneciera a ese mundo. Yo no entendía nada. Era como si de pronto me hubiera convertido en alguien molesto. Como si mi presencia ya no fuera bienvenida, relató Laura tiempo después, con esa voz de quien guarda cicatrices invisibles. A lo largo de los años, esa ruptura no se resolvió. Al contrario, se profundizó. La adolescencia la separó aún más, y las decisiones de los adultos alrededor también influyeron. Laura fue alejándose poco a poco de Cantora, no solo físicamente, sino emocionalmente. La finca, que alguna vez fue su segundo hogar, se convirtió en un recuerdo agridulce, cargado de emociones encontradas. Cuando en 2015 Laura participó en GIH-VIP3, decidió romper su silencio. En su vídeo de presentación, sorprendió al público al hablar de los Pantoja sin filtros. Mientras describía a Kiko como un buen tipo, alguien que todavía guardaba en su memoria como un hermano, fue mucho más dura con Isa y especialmente con Annabel. Ahí, frente a las cámaras, confesó que lo que más le dolía no eran las diferencias familiares, sino haber sido borrada de la vida de alguien que significó tanto para ella. Annabel y yo éramos uña y carne. Pero a los 12 años, ella decidió alejarse de mí sin explicaciones. Me trataba como si fuera una molestia, me ignoraba. No me saludaba siquiera en Cantora, y desde entonces dejé de existir para ella. Confesó con lágrimas contenidas. Las palabras de Laura no fueron recibidas con indiferencia. En el plató, el tema generó debate, y el público quedó dividido. Algunos veían a Laura como alguien dolida, que simplemente necesitaba cerrar un capítulo de su vida. Otros la acusaban de querer revivir viejas historias para obtener atención mediática. Pero detrás de todas esas opiniones, había algo innegable. Su relato estaba cargado de verdad emocional. Del lado de Annabel, las respuestas han sido mínimas. Siempre ha evitado entrar en conflicto directo con Laura, prefiriendo no hablar del tema o responder con evasivas. En algunas ocasiones, ha dicho que no tiene recuerdos significativos de esa amistad, lo cual ha dolido aún más a Laura, que siempre ha mantenido que para ella, Annabel sí fue importante. ¿Qué ocurrió realmente entre ellas? Quizás nunca lo sabremos del todo. Puede que fueran las diferencias sociales, las presiones del entorno, o simplemente el paso del tiempo lo que fracturó ese vínculo. Pero lo que está claro es que la herida sigue abierta. Cada vez que Laura regresa a un plató o participa en un reality como Supervivientes, el tema resurge. No por escándalo, sino porque sigue sin haber un cierre emocional. Y es que hay amistades que, aunque terminen, nos marcan de por vida. Porque una amistad de la infancia no es una relación cualquiera. Es un espejo del alma, un refugio, un lugar donde uno se siente a salvo. Y cuando eso se rompe también una parte de nosotros. Hoy, Laura y Annabel caminan por caminos completamente distintos. Una en el mundo televisivo, enfrentando retos físicos y emocionales. La otra, consolidada como influencer y colaboradora habitual de programas de entretenimiento. Y aunque sus vidas no vuelvan a cruzarse, la historia que compartieron sigue viva en la memoria de quienes las vieron crecer juntas. Quizás algún día se reencuentren, no frente a cámaras, sino en un espacio íntimo y sincero. Quizás entonces puedan sanar lo que quedó pendiente. Pero por ahora, su historia es un recordatorio poderoso de que no todas las heridas se ven, y no todas las amistades sobreviven al paso del tiempo.